Muy bien, estamos en la sesión 2.1, la ortodoxia luterana, católica y reformada. Es el tema del día de hoy. Vamos a tratar acerca de cómo se llegó a constituir la ortodoxia en estos tres principales ramas de la fe cristiana, es decir, de la que tenemos ahora, ¿no? La ortodoxia luterana, católica y reformada. Y vamos a ver cuáles fueron algunas de sus luchas teológicas. En primer lugar, vamos a mencionar que la ortodoxia católica se afirmó, se afirmó en un concilio que se conoce como el Concilio de Trento. Este concilio fue sumamente importante para afirmar la ortodoxia católica. ¿Qué creen los católicos hoy día? Muchas de las cosas que existen hoy dentro del catolicismo se decidieron entonces en el Concilio de Trento. Una de ellas, por ejemplo, es el asunto relacionado al celibato, el celibato de los sacerdotes, ¿no? Eso fue un asunto que se decidió en el Concilio de Trento, pero no fue el único. Otros temas también surgieron en relación a la predestinación y el concepto de la gracia irresistible de Agustino, ¿no? Pensador, filósofo, teólogo, cristiano de muchos de los primeros siglos de la era cristiana, que influenció el cristianismo de una manera poderosa. Ese concepto fue bastante discutido porque no hay que pensar de que los problemas teológicos de los protestantes solamente eran de los protestantes, también eran de los católicos en cierto sentido. Así que hubo mucha discusión dentro de los círculos católicos acerca de todas estas teologías, cómo reaccionar frente a la reforma, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de las obras en la salvación? Esto también causó un revuelo teológico, una discusión, un debate, ¿no? Dentro de los círculos católicos. De tal manera que el Concilio de Trento se llevó a cabo en 25 sesiones. ¿Pueden ustedes imaginar? 25 sesiones. Entre los años 1545 a 1563. O sea, no es un evento único. Generalmente cuando hablamos de historia, pensamos, pensamos en puntos históricos, ¿no? Por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, el 11 de abril del año 2001, ¿no es cierto? Entonces, pensamos en puntos fijos en la historia, pero no fue así, no es así generalmente lo que pasa en la historia. En la historia tenemos muchos puntos, es un proceso, los procesos históricos a veces son lentos, eh, no ocurren inmediatamente. Son una acumulación de pequeños puntos que generan un gran impacto en la historia. Así que las 25 sesiones del Concilio de Trento, ocurridas entre 1545 y 1563, dieron origen a la solidificación de la doctrina católica tal como la tenemos el día de hoy. ¿Ok? Concilio muy importante, Concilio de Trento. Ocurrido en esta ciudad, en la ciudad de Trento. Así que nos vamos a dar un paseíto a la ciudad de Trento, ¿ok? Vamos a darnos un paseíto. Vamos a ver cómo nos va con el Google Earth. Vamos a ver si esta vez nos podemos transportar a la ciudad de Trento. Una ciudad muy simpática, así que en algún momento podríamos, cuando todas estas restricciones se levanten, Dios mediante se pueda hacer algún día una visita, ¿no? Si algún día tú haces una visita, Trento es un lugar importante para visitar. Vamos a ver aquí. Este navegador siempre es lento, así que voy a utilizar el otro navegador. A ver. Vamos a ver aquí. Ok, ya está. Ya estamos en Trento.
Aquí estamos en Trento. Ok. Para verlo de lejos, quizá. Para ver de lejos, al menos tener una idea en qué parte de Europa se encuentra localizado, ¿no? Si no pueden ver la vista, me dicen. Estamos aquí en Europa. Quiero hacer zoom out para que vean en qué parte de Europa nos encontramos. Ok. Esto quizá... A ver, aquí ya empiezan a verse los cuerpos de las aguas. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos una referencia. Aquí tenemos en el lado izquierdo España. ¿No es cierto? Aquí está España. Esta es la península ibérica, que está a la izquierda. En la parte de abajo está Italia. Esta es la parte de Italia. Croacia aquí. Switzerland está aquí, la parte superior. Venecia está aquí. Así que Trento está cerca de Italia, cerca de Venecia aquí. Y si nos acercamos aquí, Alemania está aquí en el norte. Switzerland, un lugar importante para visitar, ¿no? Switzerland. Y así que nos estamos dirigiendo ahí. Ok. Ahora sí, vamos a ir a la ciudad de Trento. Hacer una pequeña visita a la ciudad de Trento. Es importante tener esos referentes porque a veces uno visita los lugares, luego ustedes van a viajar en algún momento y llegamos y no sabemos qué pasó acá, qué es lo que ocurrió en este lugar. Bueno, ahí nos vamos a Trento. Una ciudad simpática en realidad. Vamos a ver. Yo he colocado todos los links en los PowerPoints, así que ustedes mismos, si es que no puede ver, puede utilizar el PowerPoint y conectarse a los links. Vamos a ir a la Catedral de San Vigilio. Hay muchas cosas aquí, pero vamos a ir si nos ubicamos en este lugar. Ok. Una ciudad simpática, como ustedes ven. En esta ciudad se llevó a cabo, no he podido ubicar un solo lugar en el cual se hizo el Concilio de Trento en este lugar. Parece ser que hubo varias localidades, hay un monasterio en el cual se hizo el concilio aquí, pero no he localizado un lugar específico en el cual se realizó el Concilio de Trento. De repente ustedes pueden ayudarnos a investigar un poco algunos de los lugares relacionados al Concilio de Trento en esta ciudad. Pero como ustedes ven, es una ciudad moderna, al estilo europeo de la época medieval, algunos, tal como lo tenemos aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Eh, este tipo de construcciones bastante interesantes, eh, y una ciudad bastante alegre, digamos, bonita. Pastor, parece una parte de Lima. Pareciera una parte de Lima, ¿no es cierto? Bueno, ese es el estilo europeo, pues nosotros hemos sido conquistados por España y muchas de las cosas que tenemos aquí en Perú reflejan ese estilo arquitectónico, ¿no es cierto? Como ustedes ven, se parece mucho, es a nuestra capital en ciertas partes, ¿no? No en todas partes, pero en ciertas partes tenemos mucho parecido, ¿no? Um, Hay un museo de ciencia que está cerca de acá. Eh, Vamos a ver si nos reubicamos. Pero, pero en realidad el lugar que estaba buscando es vamos a ver si llegamos aquí a la Catedral de San Virgilio. Aquí está. La Catedral de San Virginio. Vamos a ver.
En realidad la vida religiosa en este lugar es de mucha importancia. Miren hoy me fui muy lejos, creo. La Catedral de San Virgilio está aquí en la vecindad. No sé si es este edificio de acá. Parece que sí. Miren ustedes. Es un complejo arquitectónico grande. Se parece mucho a los conventos, ¿no?, que tenemos aquí no sé si en Arequipa creo que hay un convento más o menos como esto. Eh, pero en realidad se parece muchísimo. Los arcos, la forma de la ciudad, totalmente diferente a Estados Unidos. Esto es el estilo puramente europeo. Estados Unidos no es así. Las ciudades no tienen esta configuración. Muy bien. Bueno, ya hemos dado un pequeño viajecito a Trento, al menos para que tengan ustedes una idea de la ciudad, y que se familiaricen con este lindo lugar que en algún momento sería bueno visitarlo, ¿no? De manera física. Uy, hermanos, ustedes mientras estén jóvenes viajen, agarren las maletas y viajen por todo lugar. No tengan miedo, no tengan límites, levanten las alas. ¿Ok? El Señor los va a guiar. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que pasó en esta ciudad de Trento, este concilio, 25 sesiones de concilios que dirigieron y que trataron de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el papel de la reforma. Hay que recordar que también hubo intereses políticos, porque ya hemos visto en la guerra de los 30 días, ¿no? ¿Qué pasó en la guerra de los 30 días? A ver, un recuento de eso. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se originó la guerra de los 30 días, 30 años? ¿Cuál fue la razón de la guerra de los 30 años? A ver, alguien que participe, por favor. También fueron intereses políticos y religiosos, pastor. Así es. Hubo una mezcla, ¿no? Intereses egoístas también. Intereses egoístas también. Al principio, pastor, se había surgido en Alemania por problemas entre los católicos y protestantes. Dentro de protestantes estaban los calvinistas, los luteranos, pero poco a poco se fue ya sumando más intereses, ya había intereses políticos y lo religioso como que poco a poco quedó aparte ya. Así es. Y bueno, más o menos eso. Así es, o sea, en realidad es una mezcla, no solamente de asuntos doctrinales, que también era importante, pero eso originó también otros asuntos de intereses políticos. ¿Por qué? Porque si este es un país protestante, tienen que regir leyes protestantes. No queremos leyes católicas que nos rijan. ¿Te dan cuenta? Entonces ahí es donde se convierte en un asunto político. El cambio, la religión tiene un impacto político muy decisivo, la religión. Y lo que estamos viendo ahorita en otros países, ¿no? Estas luchas en las noticias que vemos, en mismo Estados Unidos, es un asunto que está ligado a fenómenos religiosos. Está ligado a fenómenos religiosos. Entonces, la doctrina, la religión tiene un impacto posterior en la vida política. Y eso es lo que pasó en la guerra de los 30 años, ¿no? Los países que tenían una mayoría protestante no querían ser gobernados por principios católicos, eso era obvio. Y lo mismo al revés, ¿no? Los países que tenían un alto dominio católico no querían ser gobernados, no querían nada, no querían tener nada con el protestantismo en ningún aspecto. Entonces es ahí donde empezó a haber luchas, intereses políticos de por medio y se deforma en ese aspecto, pero tiene una repercusión también en la centralización del poder. En la centralización del poder. Pastor. Sí, pastor, percibo también que en esos tiempos se utilizó como excusa la religión para poder gobernar más plenamente a sus propios pueblos. Después, las barbaridades, las torturas que hicieron tanto protestantes como católicos, algunos excusan eso que era de su época actuar así, pero también vemos documentos que en realidad se pudo haber resuelto de otras formas.
solo que estaban muy matizados ambos bandos. Y después de eso, de los 30 años, recién al ver que ya se agotaban sus fuerzas de todos los países, sus recursos también y todo, recién se dieron cuenta que no era de forma apropiada, pero a un alto costo, ¿no? Y a raíz de eso también, Pastor, ocurrió el ateísmo después de estos 30 años, porque ya habían sentido luchar por las cosas eclesiásticas, religiosas, que bien separaban más a la gente, ¿no? Entonces, fue en parte también un intento para que del mal, ¿no? Esta guerra de los 30 años, Pastor. Bueno, eso es algo interesante porque lo que causa, miren lo que causa las guerras teológicas y políticas de la iglesia dieron origen o dieron forma a un ateísmo, ¿no? Europa es grandemente el resultado de una decepción de la religión cristiana. Europa hoy día liberal, bastante liberal, eh, no liberal en el sentido de que no una la religión no es un elemento cristiana, no es un elemento que va a dominar sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una decepción de la religión cristiana, lo que ocasionó toda esta centralización de poder, luchas doctrinales, intereses políticos y todo combinado generó una especie de sinsabor en, en la cultura europea con respecto a la religión. Francia es uno de los primeros ejemplos, la Revolución Francesa, ¿no? Es uno de los primeros ejemplos de lo que ocurrió a consecuencia de todo esto. Entonces, y también ahí viene el asunto del catolicismo, porque el, el papado y el catolicismo el papado estaba argumentando de que el poder se tiene que centralizar pues en el papa. El papa es el que debe dominar en todo esto. Nunca se le había dado, es decir, esto era un tema en disputa, ¿no? Era un tema en disputa y, y que generó muchas luchas, muchas luchas. Así que ustedes van a ver estos términos, algunos de los términos siguientes que sería bueno que los vamos a ver después, en un momento. Vamos a buscar, ustedes van a buscar brevemente qué significa, por ejemplo, el término galicanismo, ¿no? ¿Qué cosa es el galicanismo? ¿Qué cosa es el ultramontanismo? El febronianismo, el josefismo y el pelagianismo. Todos estos términos son relacionados a los eventos que ocurrieron en esta época, porque en relación al Papa, ¿no? El papado, el papel del papado, el papel de la Iglesia Católica, el papel de la Reforma, las doctrinas cristianas, donde quedan la ortodoxia católica. Así que es interesante que nosotros demos una mirada a estos términos. Vamos a mirarlo, estos términos, en la siguiente sección. Pero todas estas cosas, el galicanismo, el ultramontanismo, surgieron en esta época a causa de estas luchas, y algunos de ellos originaron las luchas. Por ejemplo, el ultramontanismo fue una de las causas de por qué hubieron tantos problemas. Muy bien, vamos a ver a otra ortodoxia. Entonces, esto es hablando de la ortodoxia católica. Esto es lo que corresponde a la ortodoxia católica, las luchas dentro de la ortodoxia católica. Ahora vamos a hablar acerca de la ortodoxia luterana. Pero antes de ir a la ortodoxia luterana, primero quiero saber qué cosa es lo que ustedes entienden por la palabra ortodoxia. A ver, ¿alguno puede decirme qué entiende por la palabra ortodoxia? ¿Qué cosa es ortodoxia? Creencias o doctrinas rígidas, pastor. Ok, creencias o doctrinas rígidas. A ver, otro. Principios Normas, que han transcurrido conforme ha pasado el tiempo, que se siguen realizando. Adherencias a costumbres, dijiste, perdón, no te escuché bien. Tradiciones o actos que ellos aún realizan hasta la actualidad, creo que Ya, actos que se realizan transcurren. hasta la actualidad. Ok,
Muchas gracias. Normas, normas o principios estrictos. Normas o principios estrictos, ok, interesante la percepción que se tiene de la palabra ortodoxia. ¿Por qué no le dan una buscada ahí en el Google y vamos a ver, por ejemplo, qué es la palabra ortodoxia? ¿No? Ortodoxia viene del término ortodoxia en griego y significa opinión correcta o, opinión correcta o certera, digamos, justa. Entonces, ¿qué es eso? Es la mainstream en inglés, the mainstream, la doctrina oficial, el oficialismo de la creencia, en otras palabras, la doctrina correcta, la opinión correcta. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que viene la reforma y nos mueve el piso. ¿Qué vamos a creer? ¿Qué debemos creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Y ahí viene el concilio de Trento para definir qué es lo que se tiene que creer en la iglesia. Y eso que se tiene que creer es conocido como la ortodoxia católica, en el caso del catolicismo. Porque siendo que la reforma nos movió el piso, ahora tenemos que definir qué vamos a creer realmente nosotros. ¿Cuál va a ser la doctrina correcta dentro del catolicismo? ¿Cuál va a ser esa doctrina que entre nosotros nos va a definir nuestra manera de pensar como teólogos y como cristianos? Entonces, la ortodoxia es esa manera correcta de interpretar nuestra doctrina desde el mundo católico. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como... Sí, Pastor, sí. Pastor, pero ellos al establecer esas doctrinas y creencias piensan que, o sea, son absolutas, o sea, no son cambiantes, no se puede desarrollar, por así decirlo, esa doctrina. Claro, Ellos lo plantean y esa es y ya, claro, hasta que les expresen. cada grupo tiene una forma de definir su ortodoxia. Ahorita vamos a ver la ortodoxia luterana, por ejemplo. En el caso del catolicismo, ellos tienen una forma de definir su ortodoxia. Su ortodoxia de ellas, del catolicismo, está basado en la autoridad de la iglesia, no de la escritura. Ahí está un concepto muy importante, porque mientras el luteranismo trataba de basar su ortodoxia en la autoridad de la escritura, finalmente la ortodoxia católica llegó a basar puso su fundamento en la autoridad de la iglesia. Entonces, quien define las doctrinas es la iglesia, no la escritura. Ahí está la diferencia. Entonces, sí. pastor. Entonces no tiene nada que ver con lo que dijo mi compañero Guarisma con respecto a la... eh, él dio un comentario de que son estrategias o prácticas rígidas. No tiene nada que ver con eso entonces la No, ortodoxia. no son prácticas. Normalmente son las ideas que vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra ortodoxia. Pensamos que se trata de prácticas rígidas o de cosas que no... Esa es la idea que percibimos. En realidad la ortodoxia es la interpretación correcta de una doctrina desde el punto de vista de un cuerpo religioso. Por ejemplo, dentro del catolicismo, ¿cuál es la doctrina correcta del catolicismo? Y es ahí donde hablamos de la ortodoxia católica. ¿Cuál es la doctrina correcta del catolicismo? Se definió en el Concilio de Trento a través de esas 25 sesiones, ¿no? Entonces Entonces una nosotros, ortodoxia puede ser rígida o no. La ortodoxia puede ser rígida o no puede ser rígida, depende de cada grupo. Por ejemplo, Ya. entonces, el adventismo, en el caso de la iglesia adventista, nosotros también tenemos una ortodoxia adventista. Tenemos una forma correcta de cómo entendemos nuestra doctrina desde nuestra forma de pensar, ¿no? Desde nuestro grupo religioso. Tenemos una ortodoxia adventista. Pero, ¿cuál es nuestra concepción de nuestra ortodoxia? Nuestra concepción de nuestra ortodoxia es que nuestra doctrina siempre está en constante crecimiento. O sea, nosotros admitimos la posibilidad de crecimiento en el conocimiento de la escritura. No nos hemos cerrado a eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada grupo religioso define su propia ortodoxia. ¿Cómo va a definir su doctrina? ¿Qué cosa es lo que es su doctrina? ¿Ok? Bueno,
espero que eso quede. Si pueden hablar si es que tienen preguntas. He vivido engañado toda mi vida, pastor. No te preocupes, siempre hay oportunidad para ver la luz. Ok, entonces vamos a hablar de la ortodoxia luterana. Oh, está mal escrito esto. Vamos a corregir esto. Si no, luterana. Ahora sí. Muy bien, la ortodoxia luterana. En la ortodoxia luterana, desde el mismo inicio, desde el mismo momento en que Lutero postuló sus tesis, ¿no? Ya encontramos un conflicto, entre lo que Lutero propone y posteriormente Melanchthon, que es conocido, creo que Lutero lo llamaba el maestro Filipo. Entonces, y de ahí vienen los filipistas, ¿no? Entonces Lutero decía, él argumentaba que todo lo que viene del esfuerzo humano, ¿se acuerdan en esa escalera que habíamos presentado en una clase? Todo lo que viene de la naturaleza humana está pervertido. El ser humano no puede hallar a Dios. El ser humano no puede encontrar a Dios. La razón humana es sucia. Cochina es cochina. Así es. La razón humana es... El ser humano está en completa perversión, la depravación total del ser humano. Así que el ser humano, por su cuenta, no puede hallar a Dios. Y es ahí donde Lutero tiene la doctrina de la gloria, ¿no? De la gloria que se manifiesta en Cristo, ¿no? Esa gloria manifestada en Cristo. Contrapuesto a la doctrina católica, ¿no? Que decía que hablaba de que uno por su esfuerzo puede llegar a conocer a Dios utilizando la razón. Y entonces Lutero rechazó completamente todo eso, y al rechazar eso, Lutero dijo, todas las filosofías no me ayudan a entender a Dios. Hay que rechazar todas. Hay que rechazar a Aristóteles, hay que rechazar a Platón, hay que rechazar a todas las filosofías. No tienen ningún sentido para entender a Dios. Interesante, Lutero habló de esto, ¿no? La razón es sucia, no podemos utilizar nuestra razón para entender a Dios. El acto de conocer a Dios es un acto de gracia. En realidad me atrae mucho, o sea, es bastante... Me gusta esa parte, ¿no? No sé si a ustedes les gusta, pero me atrae mucho la claridad con la cual Lutero entendió el hecho de que el ser humano por su cuenta no puede llegar a conocer a Dios. En su contraparte, uno de sus mejores amigos, Melanchthon, él se sentía un poco atraído a Erasmo y el humanismo, y el Erasmo y el humanismo proponían que no es tanto así, en realidad sí existe algo de bueno en la razón humana todavía, no podemos rechazarla completamente. La razón humana tiene algo de bueno y puede ser utilizada para conocer a Dios y para conocer aspectos de Dios. Así que no podemos descartarla completamente. Así que ahí, desde este mismo inicio, ¿no? Entre Lutero y Melanchthon, ya vemos una divergencia en relación a cuánto podemos conocer a Dios utilizando nuestra razón. Pastor, Sí. Pastor, pero es un poco interesante porque yo entendí en la lectura que más o menos Melanchthon era como el sucesor de Lutero y recién esperó a que muera para recién para que recién salga a realizar sus ideas con respecto a que se inclinaba más por Erasmo y no creía tanto en la cochina razón o en la razón cochina, ¿no? Que creía Lutero. Así es, así es. Entonces, mira, es algo muy interesante ver bueno, en realidad Lutero ya sabía que Melanchthon iba en algunos aspectos un poquito diferente, y Lutero reconoció este hecho. Lutero dijo que él era como el gran talador de los árboles del bosque, ¿no? Más o menos una metáfora similar a esa, que él quitaba todos los grandes bloques que estaban en el campo, y él liberaba la zona.
pero Melanchthon es el que se dedicaba a ver los aspectos más de detalle, ¿no? A plantar, A creo. plantar. Entonces ya Melanchthon era el que hilaba más fino. Así que la obra, yo creo que la obra de Lutero era un poco diferente también a la de Melanchthon debido a la amplitud. Recuerden que Lutero estaba abriendo trocha, como decimos nosotros aquí en términos peruanos, ¿no? Lutero abría trocha, él abría camino, camino que nunca había existido. Él, así, pero Melanchthon ya caminó sobre algo que Lutero había iniciado, así que existe una diferencia. Pero para mí algo remarcable es el hecho de que en ambos casos estamos hablando de una diferencia antropológica. ¿Qué cosa es antropología? Es el estudio del ser humano. Antropos, ¿no? Es hombre. Logía, estudio del hombre. En ambos casos, Lutero tiene una idea del ser humano. La idea del ser humano que tiene Lutero es que el ser humano está corrompido, totalmente sucio. Él no puede por sus esfuerzos conocer a Dios. Mientras que Melanchthon tiene la idea de que no está totalmente, hay algo en el ser humano de la imagen de Dios. ¿Quién de los dos está en lo correcto? Eso es algo que vamos a verlo. Los dos, pastor. ¿Ah? Entonces, pero en los inicios en la ortodoxia luterana esto ocasionó un problema, porque después los seguidores de Melanchthon, que fueron conocidos como los filipistas, debido a que Lutero llamaba a Melanchthon el maestro Filipo, eh, tuvieron que definir realmente, ¿no? ¿Qué cosa es la fe luterana? Así que la fe luterana, la ortodoxia luterana, se formuló en este tratado que es la Fórmula de Concordia de 1577. Tenemos una copia de este documento, también tenemos una copia del documento de Trento, lo que se votó en el Concilio de Trento está en el Classroom, y también tenemos una copia de la Fórmula de Concordia ahí, de este año, donde se hace una declaración de la fe luterana. Y esta declaración de la fe luterana se originó a pedido de Augusto de Sajonia, que estaba un nombre frecuente en nuestras lecturas, ¿no? Augusto de Sajonia. Entonces, ahora hay que recalcar que esta declaración, esta fórmula de concordia no fue aceptada por todos los luteranos. Hubo algunos luteranos que no aceptaron la fórmula de concordia, como ocurre siempre, no todos aceptan, pero un gran porcentaje de ellos sí lo aceptaron. Sí lo aceptaron. Es así que se logró establecer la ortodoxia luterana. Entonces, Pastor, justo González en su libro de Historia del Pensamiento Cristiano hace una diferencia entre los luteranos estrictos y la ortodoxia luterana. Él dice ahí en su libro que la ortodoxia luterana trataba de unificar a Melanchthon y a Lutero, así es, y el luteranismo estricto los separaba. así es, Establece esa así diferencia. es, así es. Gracias por hacer esa diferencia, así es. A eso me refería cuando decía que no todos aceptaron pues fórmula de concordia. Hubo algunos que no lo aceptaron. Hacían una diferencia entre ambos, entre Melanchthon y Lutero, lo que cada uno quiso decir. Y otros... Eran los seguidores de Matías Plació, creo, los que se resistieron a poder firmar este acuerdo. Muy bien, entonces ahora tenemos aquí a George Calixtos, que es el que nos va a ayudar a solucionar el problema, porque ya tenemos un problema dentro del luteranismo. Y el problema dentro del luteranismo, entonces, ¿cuál es la doctrina correcta dentro del luteranismo? Es ahí donde viene este George Calixtus. Y miren lo que algunos lo llaman a él uno de los primeros ecumenistas, por lo siguiente, porque él hizo una diferencia entre error y herejía. Y esto es algo interesante. Voy a agarrar mi lapicito aquí para explicar cuál es la diferencia entre error y herejía. Entonces, él dijo que todas las doctrinas que eran centrales del cristianismo, desde el inicio,
hasta el siglo V, y ya como sabemos en historia eclesiástica, ese fue el siglo V fue el siglo en el cual la iglesia empezó a corromperse, ¿no es cierto? La iglesia empezó a corromperse alrededor del siglo V, cuarto y quinto. Entonces, él dijo, todas las doctrinas que eran centrales del cristianismo hasta el siglo V, estas forman el cuerpo, estas forman la ortodoxia del cristianismo. Estas son las doctrinas que son centrales al cristianismo. Y todo aquel que se opone a estas doctrinas que fueron formuladas en estos primeros siglos, esos que se oponen a esas doctrinas están cometiendo el pecado de la herejía. Porque estas doctrinas son centrales al cristianismo. ¿Ok? Todos los otros aspectos que no fueron digamos, otros aspectos que no forman parte de esas creencias centrales del cristianismo hasta el siglo V, son simplemente errores. Podemos discrepar, podemos tener errores. La diferencia está que los errores, la mala comprensión de la doctrina no son asuntos de salvación. No son asuntos de salvación. Podemos discrepar en ellos, podemos tener diferentes opiniones, pero no nos van a robar nuestra salvación. Así que él hizo una diferencia entre estas dos cosas, entre herejía y error. Tú puedes estar en el error, pero no en la herejía. Interesante. Así que esto ayudó a definir qué cosa era un poco el luteranismo, porque si el luteranismo, vamos a estar de acuerdo todo lo que se hizo hasta el siglo V. Sobre el resto vamos a tener discrepancias. Vamos a estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. ¿Ok? Vamos a estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Y es así que él trajo un poco como la paz para poder conciliar no solamente al luteranismo, sino también otros grupos dentro del cristianismo, ¿no? Por eso es que se lo conoce como uno de los primeros ecumenistas. ¿Qué les parece a ustedes El famoso sincretismo, ¿no, pastor? Así es. Ahí viene el término sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? El sincretismo, ¿no?, es la mezcla de diferentes puntos divergentes de doctrina en un solo grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo George Calixtus, propuso un sincretismo. Interesante. Muy bien, así. Pero esta doctrina, este sincretismo, esto que trató de hacer Calixtus, no le duró mucho, ¿no? Tuvo un impacto, quizá no estructural todavía, quizá estaba muy adelante de su época, pero tuvo un impacto definitivo en la doctrina cristiana, no solamente dentro del luteranismo, sino fuera también. Sí, tuvo un impacto. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente grupo, que es la ortodoxia reformada. Estamos viendo tres ortodoxias. Ya hemos visto la ortodoxia católica, cómo se formó. Hemos visto la ortodoxia luterana, cómo llegó a establecerse. Ahora vamos a hablar de la ortodoxia reformada. Y este es un tema muy interesante. Todos estos temas son, en realidad, cada uno de ellos es para estudiarlos más a profundidad, pero estamos dando pincelazos nada más de cada uno de ellos. La ortodoxia reformada vino con Jacobo Arminius, de donde viene el término arminista, ¿no? Los seguidores de Arminio. Y él fue un pastor y profesor Dutch. No sé cómo se traduce Dutch en el español. Creo que es porque alemán puede ser, ¿ya? Entonces, pastor y profesor, ¿no? Y él se entrenó en Génova. En Génova, como hemos visto el mapa, ya sabemos más o menos dónde queda Génova, ¿no? Bajo Teodoro de Beza, que fue otra lumbre. Este nombre también es muy importante, Teodoro de Beza.
y tuvo entrenamiento bajo este teólogo, Teodoro de Beza. Lo interesante es que él se veía como un tipo bastante hábil, era brillante, era un tipo que prometía, tenía un, un talento especial en relación a la comprensión de las escrituras, era poderoso en las escrituras. Así que la iglesia de Ámsterdam le pidió algo que tal vez ellos después se arrepintieron, no lo sé. Le pidieron que refutara a Dirk Cohnert. Le pidieron, por favor, queremos pedirte que refutes a Dirk Cohnert. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Teodoro de Jacobo Arminius había crecido bajo las enseñanzas de Calvino, del calvinismo. Así que él era como bastante entrenado en la doctrina calvinista y él representaba en cierta forma el pensamiento calvinista. Y esta iglesia, la iglesia de Ámsterdam, encontró que este personaje, Dirk Cohnert, no sé si así se pronuncia, era anticalvinista y estaba contradiciendo puntos fundamentales que Calvino trató de enseñar. Así que le pidieron, por favor, Jacobo, estúdialo y contradícelo, porque este hombre nos está molestando doctrinalmente, ¿no? Así que Jacobo empezó a estudiar los escritos de Dirk Cohnert y interesante que después de estudiar sus escritos, en lugar de refutarlos, se llegó a convencer de ellos. Esto es algo interesante, ¿no? Se llegó a convencer de ellos porque llegó a darse cuenta que en muchas de las cosas que dijo Cohnert estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto. Y ahí viene el asunto de qué cosa se originó después. Después de esto se originó un grupo que se conoce como los remonstrantes, los seguidores de la doctrina de Jacobo Arminius, que fueron los seguidores de Jacobo Arminius, y que ellos argumentaban 5 cosas. 5 cosas que son fundamentales del desarrollo de la teología arminista de Jacobo Arminius. Y estas 5 cosas que ellos argumentaron es que existe, ellos hablaron de la depravación total. Ellos dijeron, ¿no? Dijeron que el ser humano está depravado totalmente, ¿no? El ser humano está depravado totalmente. Ellos dijeron que existe una elección, hablaron de la elección incondicional. Se habló de la elección incondicional. Se habló de la expiación limitada. Se habló de la gracia irresistible y de la perseverancia de los santos. Voy a explicar algunas de estas cosas un poquito más cada una de estas cosas es para gastar un tiempo amplio, pero voy a explicar algunas de estas. Por ejemplo, Calvino tenía esta teoría con respecto a la gracia irresistible, que el número 4, que siendo que Dios predestina a algunos para la salvación y a otros para la perdición, entonces tú puedes estar perdido en tu vida, pero si tú has sido predestinado para la salvación, la gracia de Dios se manifiesta en tu vida y no te puedes resistir a la gracia de Dios. La gracia de Dios es irresistible, de tal manera que irrefutablemente, sin resistencia alguna de tu parte, tú vas a llegar a ser seguidor de Dios, porque no te puedes resistir a la gracia de Dios. No puedes. Entonces, los remonstrantes dijeron, no, señores. Según las escrituras,
Sí es posible resistirse a la gracia de Dios y tenemos ejemplos en las Escrituras donde se habla de gente que se resistió al Espíritu Santo. Así que díganme ustedes si esto, lo que decían los remonstrantes en este aspecto, estaba en lo correcto o en lo falso. ¿Es posible resistirse a la gracia de Dios o no? Claro, Claro, el libre albedrío, pastor. Rodrigo. El libre albedrío también. Claro, ahí está el asunto del libre albedrío. Así que nosotros como adventistas, miren ustedes cuánto le debemos a Jacobo Arminios, ¿eh? ¿Ah? Como adventistas somos un poco arminianos, hermanos. Somos un poco arminianos. ¿Ah? Un poco de todo, pastor, ahí. Professora, será que não seria correto afirmar que somos arminianos, pero hoy nosotros tenemos una tendencia arminiana wesleyana? Tenemos una, o sea, por eso digo, la reforma, escuchen, la reforma no es algo, es una antorcha que se pasa de mano en mano. Eso es la reforma, ¿ok? La inició Lutero, pero Lutero no la acabó. Se pasó a la siguiente generación y así a la siguiente generación. Así que no hablamos de una reforma total, hablamos de una reforma progresiva. El adventismo, nosotros como adventistas consideramos los herederos de la reforma, llevamos la antorcha de la reforma. ¿Te das cuenta? Entonces hemos recibido de otros que estuvieron antes de nosotros. ¿Ok? Así que no podemos... Pastor, entonces, Sí. los remonstrantes creían en la gracia irresistible. Ellos creían lo opuesto a la gracia irresistible. Ellos decían, no, esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Otro, cuando hablaban de la expiación limitada, este es otro punto, dentro del calvinismo se había dicho de que Cristo no había venido a morir por todos. Porque claro, pues si Dios ha destinado a algunos para la salvación y a otros para la perdición, entonces solo los elegidos han sido salvos por el sacrificio de Cristo. La salvación es limitada. Cristo ha venido a morir solamente por los elegidos, no por los que no están elegidos. Entonces los remonstrantes dijeron, no, señores, eso no es así. La salvación ofrecida por Cristo, la expiación es ilimitada, no es limitada, es ilimitada. Entonces también en este aspecto ellos discrepaban con respecto al calvinismo, ¿no? Voy a tratar uno más porque el tiempo me gana, pero voy a tratar uno más. Y es el de la perseverancia de los santos. En este aspecto de la perseverancia de los santos, ellos decían de que, bueno, en el caso de los calvinistas decían que una vez salvo, una vez que tú has venido al conocimiento, vas a de todas maneras vas a llegar a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios te ha elegido para la salvación, entonces tú vas a llegar a ser salvo. En el caso de los remonstrantes, ellos dijeron, no, se necesita la perseverancia. Tú necesitas perseverar en la doctrina. Existe un papel de la voluntad humana en esa perseveración en la doctrina. No es el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Necesita haber una perseverancia en la doctrina. Así que vemos algunos aspectos muy interesantes de los remonstrantes. Así es. Aquí hay otro tema que es el asunto de la elección incondicional. Hablábamos en el versículo de la mañana, decíamos que Dios conoce a cada uno y sabe las decisiones que va a tomar, ¿no es cierto? Así que Dios sabe si tú te vas a perder o te vas a salvar. Existen dos posibles escenarios. Entonces hablamos de la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Presciencia de Dios, ciencia, es el preconocimiento de Dios. Dios conoce antes de que ocurra. Dios sabe lo que va a ocurrir. Es el preconocimiento de Dios.
que esto es diferente, o esto es diferente de la predeterminación. ¿Qué cosa es la predeterminación? Predeterminar. Es decir, la predeterminación es determinar antes de que ocurra. Entonces, la predeterminación, bueno, está mal escrito acá. La predeterminación es determinar antes de que ocurra. Yo predetermino que tú vas a morir y te mueres. Como el escritor que dijo, no moriré. ¿Quién dijo eso? Moriré en París en una noche. Creo que fue César Vallejo, ¿no? Vallejo. Entonces, ya se predetermina que algo va a ocurrir y ocurre. Entonces, los eventos que te ocurren en la vida son predeterminados por Dios. Entonces, los calvinistas estaban a favor de la predeterminación porque decían, Dios ha predeterminado todo. Todo lo ha predeterminado Dios. En cambio, los remonstrantes decían, no. Un momento. Dios no ha predeterminado que tú te pierdas. Dios conoce que tú te vas a perder, pero Él no lo ha predeterminado de esa manera. Dios sabe, entonces lo que Dios tiene es un preconocimiento de los eventos. Él sabe lo que va a ocurrir, pero Él no ha predeterminado que eso va a ocurrir de esa manera. Entonces, la base de por qué te vas a perder o por qué te vas a salvar no está en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios, sino está en el hecho, en tu propia voluntad, porque tú eres el que has decidido. Dios sabe lo que vas a hacer, pero no es Él que determina que te vas a perder. Voluntad. Es como que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra propia historia. Así es. Entonces, sí. Pastor, o sea que el conocimiento de Dios de que una persona se pierde no determina su perdición. Podría ser al revés. Lo que acabas de decir primero, eso es exactamente lo que los remonstrantes decían. Que el conocimiento de Dios no determina la salvación de una persona. Él sabe que esa persona se va a perder, pero no fue él que decidió la perdición de esa persona. Fue la misma persona la que tomó su decisión. Entonces, es ahí donde se habla, donde diferían, era diferente a los calvinistas. Los calvinistas sí decían, no, esto es una predeterminación divina. Dios es el que decidió y Dios es el que sabe por qué. ¿No? Inescrutables son sus caminos. Insondables son, ¿no? Entonces, existe vasos para la gloria y vasos para la deshonra. Dios es el que decide. Pero los remonstrantes decían, no es así. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo en muchos aspectos nosotros en realidad llevamos el sello de los arministas. En muchos aspectos. Porque nosotros creemos, como adventistas, que nosotros tenemos un papel en la salvación. Nosotros no somos calvinistas en ese sentido. ¿Ok? No somos calvinistas en ese sentido. Creemos que existe un aspecto en la salvación, que nosotros podemos tomar una decisión. Y ahí viene el asunto de la depravación total. Nosotros tenemos voluntad. Existe la voluntad, que podemos decidir, ¿no? En cambio, el calvinista decía, no, tu voluntad no tiene nada. No puedes, en ese sentido, Calvino y Lutero, no sé si Lucas me preguntó alguna vez entre cuán cerca estaba Lutero de Calvino, quizá este sería el aspecto en el cual ambos coincidían más, en el papel de la voluntad humana, que el ser humano por su propia voluntad no puede acceder a la gracia de Dios. Quizá eso es el aspecto en el cual ellos se encontraron un poco más cerca. La voluntad del hombre no juega un papel importante en la salvación, porque la voluntad está depravada, totalmente depravada. Pero en cambio los remonstrantes decían, no, tú tienes un papel, tú puedes decidir. Tú sí puedes decidir. Interesante. Muy bien. Entonces, sí. Pastor, inclusive todas estas cuestiones que usted está dando sobre los remonstrantes y los demás teólogos de su tiempo, actualmente, pastor, aun cuando los hermanos no sepan de dónde vienen, ellos creen muchas veces
sin embargo apoyan doctrinas equivocadas. Le menciono como un pequeño ejemplo, dice que estuve el año pasado, 2 hermanos les escuché decir que ellos habían soñado de que Dios les estaba a ser salvos. Así estaban pensando ellos. Y sin embargo, sus vidas de ellos no estaba sujeta a Cristo. Nada. ¿No? Y esas cosas me hacen pensar, pastor, también en cómo actualmente asimilamos de estos antecesores. Lo cual, creo yo, debemos recordar que muchos de ellos partieron desde un punto humanista, ¿no? Otros intentando decir que querían entender a Dios, lo hacían a través de la razón, y lo cual ya es una base equivocada, ¿no? Y no podríamos intentar sacar pedacitos correctos de algunos de ellos y tratar de decir que eso era la verdad, cuando esos pedacitos de ellos están mezclados con su ideología principal. Lo que más bien, pastor, con esto termino, no sé si me permite, chiquito, es tener presente lo que dice en primera de Pedro, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pastor, en este sentido es bueno entender todos los detalles, porque hubo unas cosas correctas que ellos dijeron, pero además debiéramos basarnos en la misma Biblia, cómo ella se interpreta a sí misma, ¿no? Aquí nos aconseja una vez más el apóstol Pedro. Eso quería Muchas comentar, gracias pastor. por el comentario, muy importante el comentario. Como ustedes ven, es importante estudiar todo esto porque estas cosas todavía siguen ocurriendo a veces lo vemos en estas ideas teológicas, siguen dando la vuelta, no han pasado de moda. Seguimos escuchando gente que habla de una vez salvo, siempre salvo. Seguimos escuchando gente hablando de la gracia irresistible. Seguimos escuchando gente hablando acerca de la predeterminación, los 144,000 que fueron elegidos por Dios. ¿Quién, no? Ustedes ya saben eso. Así que todavía estos temas siguen siendo importantes. El sínodo de Dort, que se celebró entre los años 1618 y 1619, trató de resolver la controversia contra el arminianismo. Vamos a resolver este asunto porque nos está moviendo el piso dentro de países calvinistas. Hay que recordar que la doctrina arminianista es todavía calvinista, Solamente en estos puntos no coincide con el calvinismo, pero es calvinista en el resto. O sea que no hay que pensar que el arminianismo es totalmente opuesto al calvinismo. Tampoco es eso, ¿cierto? Solamente es opuesto en estos puntos que se han mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces no es totalmente opuesto al calvinismo. Solamente en estos puntos. Pero en el sínodo de Dort se decidió que todo aquel que no estuviera de acuerdo en estos 5 puntos debía ser considerado pues un hereje. Oh, pastor, Sí. el libro, ay, eu olvidei o nome, el libro que usted un día pidió para nosotros leermos, que habla acerca de las creencias que Calvino escreveu, como ele entendia as crenças calvinistas. Se tu vê, realmente são solamente esses cinco pontos que o arminianismo distingue do calvinismo. O restante está igualito sus creencias escritas em seu livro. Así es. Eso es cierto, Lucas. Eso es solamente el arminianismo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Jacobo Arminios, él era calvinista. Y era un buen calvinista, era un teólogo brillante calvinista. Él no tenía intenciones de romper con el calvinismo. La iglesia de Ámsterdam le pidió que refutara a Dirk Cohnert, pero en vez de refutarlo se enamoró de la doctrina. Pero él no renunció al resto de su cuerpo doctrinal del calvinismo.
Así que él tiene estos 5 puntos, son los puntos en los cuales se diferencian del calvinismo, pero no son totalmente opuestos al calvinismo. Así que finalmente estos amigos fueron considerados herejes dentro del calvinismo, y se obligó, pobrecitos, muchos pastores fueron obligados a renunciar, salir de sus países. Hubo una persecución dentro del calvinismo. Eso fue muy triste. Así que muchos de estos arminianos tuvieron que huir de países calvinistas debido a esta persecución que se originó posterior al sínodo de Dort o Dordrecht. ¿Ok? Triste historia, hermanos. El protestantismo se convierte en un poder perseguidor. Una lección para nuestros días. El protestantismo se puede convertir en un poder perseguidor. Es un concepto muy importante. Lo hemos visto en la historia. Ya ha ocurrido antes. Y puede volver a ocurrir. Así es. Eso hay que ponerlo con resaltador en nuestro cuaderno. El protestantismo se puede convertir en un poder perseguidor. Hay que resaltarlo. Es una idea muy importante. Históricamente ha ocurrido. El calvinismo persiguió a los arminianos. Y no fueron los únicos, Otros grupos también hicieron lo mismo. Muy bien. Entonces, el calvinismo tuvo la necesidad de hacer una confesión de fe que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, que ya es todo un evento. No vamos a poder hablar de esto en detalle, pero el calvinismo tuvo que reaccionar frente a las doctrinas arminianas y se hizo esta confesión de fe donde se reúne cuáles son los aspectos fundamentales de la teología calvinista, ¿no? Reformada, ¿no? Y tuvo lugar en la abadía de Westminster. Así que tenemos, creo que la abadía de Westminster en esta página. Miren, hay una página interesante que es la Westminster. Es todo un lugar histórico. Westminster Abbey o abadía de Westminster, que es un monasterio, ¿no? Vamos a hacer clic a la página, vamos a ver. Ahí es donde ustedes van a poder ver. Si algún día visitan aquí, incluso hay eventos que se realizan, hay eventos. Miren, bien organizado me gusta mucho porque ahí es un lugar histórico. Hay eventos, existe una serie de eventos eclesiológicos, eventos familiares, de historia, muy, muy interesante. Vean la página, infórmense de los eventos que la abadía de Westminster tiene. Incluso tiene uno de aprendizaje. Miren ustedes, vamos a ver el asunto del aprendizaje. Dice, aprende en la abadía de Westminster. ¿Qué cosa te enseña? Y aquí te da, dice, tiene clases Classroom virtuales. ¿Quieres saber más? Ahí puedes ver y puedes aprender algunas tours virtuales, una serie de cosas interesantes que hay aquí van a encontrar en esta página. Así que ya les di la página para que ustedes investiguen la abadía de Westminster, donde ocurrió donde se formuló la confesión de fe de Westminster. Muy importante, ya tienen ese evento. Muy bien. Ahora quiero ir a la última parte de la clase. Ya me quedan 10 minutos, así que no voy a pedirles que retornen. Sí. De cruz, esa iglesia, esa abadía tiene forma de cruz. Sí, muchas iglesias tienen esa forma, en realidad. No es la única. Pero lo que quería decirles era que en el Classroom, un momentito, en el Classroom ustedes van a encontrar lo siguiente con respecto a la clase de hoy. Aquí tenemos la ortodoxia católica, luterana y reformada. Siendo que no hemos tenido break, hemos corrido. Así que voy a dejarles los últimos minutos para que ustedes, en su tiempo, puedan revisar. Aquí tengo los documentos. Por ejemplo, la Concordia. Aquí tenemos el documento que habla de la
Fórmula de Concordia de 1577, aquí está. Denle una revisada, una ojeada, mírenlo. ¿Qué cosa es lo que se hizo qué cosa se acordó allí? Para que entiendan la fe luterana. También tenemos el Concilio de Trento, el documento histórico del Concilio de Trento. Está aquí, es un poco pesadito, tiene 400 y tantas páginas, está en español, gracias a Dios. Y tenemos lo que se acordó en el Concilio de Trento para que entiendan la doctrina católica. No van a poder leer todo, una miradita para que ustedes vean, hay aspectos muy interesantes. Y luego tenemos aquí la fe de Westminster también. La fe de Westminster, de la cual hemos hablado en relación al calvinismo, también está acá. Así que tenemos estos documentos que les va a servir al momento de armar sus ensayos posteriormente y están colgados aquí en la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, con eso en mente terminamos esta sesión del día de hoy. Que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día. Bendiciones. De igual manera, pastor. Gracias, Bendiciones. Buen día, pastor.